Sí, está Sí, bonita. Buenas noches, hermano. entendido. Buenas noches, buenas noches. Pues muy buenas Buenas noches noches. para cada uno de ustedes, queridos hermanos. Sean bienvenidos a nuestra tercera clase ya de nuestro taller de conocimiento y valoración personal. Miren cómo ha pasado el tiempo, que hace poco que estábamos leyendo de que íbamos a tener este taller y hoy ya vamos por nuestra tercera clase. Y para recordarles, la hermana Neri Salina nos hablaba del autoconocimiento, de conocernos y valorarnos. Y la licenciada Nelly Rivera nos hablaba de las emociones, que teníamos el tiempo para nosotros mismos, tomarnos un espacio para conocernos también. Y hoy llega pues algo maravilloso, la relación del ser humano con Dios y el mundo. Pero bueno, para darle comienzo a este taller, tenemos que estar en la presencia del Señor y por eso invito a nuestro hermano Modesto Hernández para que nos haga la oración inicial. Amén, hermana. Nos reunimos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Querido Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por permitirnos estar aquí siempre nuevamente a recibir estos importantes temas, Señor, que por medio de nuestros hermanos están siendo comunicados para nosotros, para un mejor aprendizaje, para saber, Señor, conocernos y conocernos más nosotros, cuáles son nuestras debilidades y fortalezas, Señor. Tú que nos creaste, somos criatura hecha por tus manos, Señor, y a veces no sabemos y no entendemos el potencial como ser humano que tenemos, Señor, para llevar una vida digna, Señor, del camino que tú nos muestras. Bendice, Señor, al hermano que va a dar este tema hoy. Abre nuestras mentes para que podamos percibir y grabar nuestras mentes, Señor, todo lo que se hable, para que sea en bien de nuestra vida, de nuestro actuar. Bendice a todos nuestros hermanos que están conectados y a aquellos, Señor, que no han podido, pero sabemos que estarán conectados en el momento. Y nos quedamos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Muchísimas Amén. gracias, hermano Modesto. Pues bueno, ahora le cedemos a nuestro querido hermano Manfredo Fajardo, pues lo que resta de esta clase. Bienvenido, hermano. Gracias, hermanita Yolani, y un saludo fraterno a todos y cada uno de ustedes, queridas hermanas y queridos hermanos. Es una alegría y como bien lo decía nuestra hermana Yolani, ya vamos avanzando, ya vamos más adentro de este taller de conocimiento y valoración personal. Y es muy importante, queridos hermanos, y seguimos insistiendo en la perseverancia, la puntualidad para poder aprovechar al máximo este taller. Recuerden de que tiene todo un esquema preparado para que lo disfrutemos, para que lo compartamos en lo personal, incluso con los hermanos que están dentro del mismo taller con nosotros. Hoy tenemos un invitado muy especial, yo se los digo que va a ser un tema muy impactante, muy interesante para nosotros. Ahí disculpa si escuchan un poquito de música al fondo, pero ese es el sonido de la parroquia. Entonces, en esta noche yo les quiero presentar al hermano Lesber Dimas. Él es hermano lasallista y hoy nos va a compartir un tema muy importante. Él vive en Costa Rica y también es nicaragüense, pero tiene la nacionalidad tica también, ¿verdad, mi hermano Lesber? Entonces, hoy está con un tema muy importante que se llama la relación del ser humano con Dios y también con el otro. Entonces, yo les invito a que recibamos al hermano Lesber con alegría, con gozo y sobre todo que acojamos todo ese conocimiento que él nos da. Entonces, hermanito Lesber, tal vez nos puede dar algunos detalles por mayores de su persona, ¿verdad? ¿Qué tal su experiencia como lasallista para conocerle un poco y tener esa experiencia fraterna? Así que bienvenido a la Escuela Continental de SEP, Nuestra Señora de Suyapa. Muchas gracias, buenas noches.
Qué gusto, agradezco la oportunidad a través de la invitación, a través del hermano Nelson, que ahí lo veo conectado, ¿verdad? Saludos, hermano, gusto de volvernos a ver. Y a Manfredo, pues, con quienes he tenido en estos días esta ocasión para estar un poco comunicados, ¿verdad? Sí, yo pertenezco, bueno, nuestra misión está en este momento en la diócesis de Limón, en el Caribe costarricense. Vivimos en una zona montañosa, pero en este momento, por cuestiones pastorales, también me encuentro aquí en la parroquia, en una de las parroquias de la diócesis, Santa Rita de Casia, aquí en el convento de los Padres Agustinos. Por eso estoy conectado aquí en la capilla, ¿verdad? Yo creo que el mejor espacio del convento. Me vine a refugiar aquí porque, pues obviamente, ¿verdad? Por el espacio y la conexión y todo lo demás. Entonces, qué gusto saludarlos, ¿verdad? Y pues espero que esta experiencia nos sirva a todos en cuanto a lo que significa eh, ser comunidades eclesiales de base, ¿verdad? Y cuál debe ser, pues, nuestra misión. En estos días hemos estado escuchando también el simposio sobre misionología, y yo creo que es importante, en este caso ustedes, ¿verdad? Que han recibido y se están formando también en lo que es la misión, darnos cuenta de que como cristianos, como creyentes, como parte de ese pueblo de Dios, nuestra principal característica, ¿verdad? Es la misión. Estamos para la misión como elemento fundante de la obra evangelizadora. Ahora bien, esta misión se realiza, ¿verdad? O si estamos manifestando que queremos y realizamos la misión, no es una misión personal, individual, sino que es una misión comunitaria porque hemos sido llamados y somos enviados para la misión. Por lo tanto, tenemos que partir del hecho entonces de lo que significa para nosotros como creyentes ser corresponsables entonces de la misión de la iglesia, ¿verdad? Por nuestra condición de bautizados. Pero esta misión implica esta buena relación con Dios, cómo nos relacionamos con Dios, cómo nos relacionamos con el otro también, ¿verdad? Cómo nos relacionamos con los otros, ¿verdad? Y con lo otro, y ese otro, podríamos decir, con la creación. Entonces, es una relación integral. Y de ahí entonces vamos a partir nuestra reflexión desde estas consideraciones, ¿verdad? Que nuestra misión es cierto, somos llamados por Dios, somos enviados por la iglesia, pero nuestra misión entonces es una misión en relación con los demás, ¿verdad? ¿Y qué significa entonces esta misión en relación con los demás? Entonces, por ahí un poco el panorama, voy a presentar pantalla, pero sí me gustaría que en el transcurso, ¿verdad? No tanto de la charla de la clase, sino que de la reflexión, del compartir, pues ustedes pudiesen también eh, manifestar, ¿verdad? Sus criterios, puntos de vista. No significa que van a estar en acuerdo con lo que yo diga. Yo tengo una idea, ¿verdad? Pero no es lo que yo digo, es lo único ni lo último, ¿verdad? Ni lo acabado del tema. Simplemente a partir de mi experiencia, yo les comparto, ¿verdad? Pero no significa pues que todo esto pues esté determinado, esté acabado o sea una idea fija, ¿verdad? Porque no estamos hablando de doctrina, sino que estamos hablando de acompañamiento pastoral, de reflexiones. Y yo creo que la mejor reflexión que podemos hacer es es el método que ha tomado la sinodalidad en este momento, ¿verdad? Nuestra conversación espiritual. Nuestra conversación espiritual no es ese tipo de conversación que yo manifiesto, yo digo, y ese es mi criterio, y eso es lo que se tiene que hacer, o eso es lo que se tiene que pensar. La conversación espiritual, el método por el cual también en este momento está transitando la iglesia, precisamente es ese, el de la escucha.
¿verdad? El de darnos el espacio para discernir lo que quiere el Espíritu en medio de la comunidad cristiana. Por ahí entonces versa un poco nuestra reflexión. Entonces, voy a ver lo de la pantalla. Ahí estamos entonces en este momento. Bien. Ahí estamos entonces, ¿verdad? En esto que decíamos con respecto pues a la temática, una relación del ser humano con Dios y con el mundo. Las implicaciones, ¿verdad? Para las comunidades eclesiales de base. Hace unos días, una semana más o menos, hablaba con una persona y me decía, ¿verdad? Mire, ¿qué podemos hacer con el inicio de una formación de comunidades eclesiales de base? Y qué interesante porque días después me llaman para dar una reflexión a, a agentes de comunidades eclesiales de base. Entonces, digo yo, todo lo hace perfecto Dios, ¿verdad? Entonces, en esta relación podríamos decir, ok, podemos partir de lo que ya el objetivo como tal nos implica a nosotros, ¿verdad? Ya sabemos que tenemos pues un objetivo de formación. Dentro de ese objetivo de formación está el fortalecer a los animadores y agentes de pastoral, la capacidad de escucha, ¿verdad? También que primeren la acción misionera de la iglesia hondureña. Eso es importante, el elemento de la realidad es importante, ¿verdad? No podemos ser misioneros sin atribuirnos lo que estamos viviendo como realidad, porque nos incumbe a todos. Y obviamente hoy en día se habla también de que para responder a una acción eficaz de la pastoral, la iglesia debe de partir de la realidad. Por lo tanto, ojalá que en las asambleas parroquiales, este elemento del diagnóstico de la realidad de nuestras parroquias sea un elemento a tomar en cuenta, ¿verdad? Y de igual manera, ¿verdad? Dentro de los objetivos que les competen a ustedes en esta formación, pues ya se les había indicado profundizar la importancia de reconocerse como personas desde lo humano y desde los fundamentos teológicos, ¿verdad? Hoy nos centrábamos, ya nos decía Yolani un poquito, ¿verdad? La temática del itinerario que han ido forjando ustedes, les falta para más adelante complementarlo, pero el itinerario formativo indica que entonces hablaremos de esta relación del ser humano. Y quiero partir de este elemento muy significativo, ¿verdad? Creo que es importante que en la iglesia nos sintamos también y como responsables de la misión agradezcamos a todos aquellos agentes de pastoral que participan de la acción viva de la iglesia. Por lo tanto, yo les agradezco a ustedes como parte también de esta corresponsabilidad por todo lo que hacen en bien de su iglesia particular, en bien de las comunidades eclesiales de base. ¿Por qué? Porque todos ustedes que sirven a la misión de la iglesia, recuerden lo que Dios nos ha prometido y lo que nos dice el Señor en Jeremías 29. Y en este sentido, pues, el texto bíblico que es muy hermoso, ¿verdad? Como dijo el profeta Jeremías, de la misma manera nos habla hoy. Yo sé cuáles son mis planes para ti, planes para salvarte, no para hacerte daño, planes para darte un futuro y una esperanza. Cuando tú me llamas, yo te escucho, yo te recogeré de en medio de todas las naciones, voy a llevarte a tu casa. Creo que es importante la parte vocacionada del agente de pastoral. No podemos perder de vista que somos nosotros seres vocacionados. Hemos sido llamados por Dios. Y al llamado de Dios damos una respuesta. Y cada uno hemos dado una respuesta a través de un estilo de vida, como casados, como religiosos, como sacerdotes, como esposos, ¿verdad? Como personas solteras. Yo creo entonces que en ese sentido es importante que valoremos la vocación y en este caso, en esta noche, pues tenemos esta riqueza
en este momento, ¿verdad? Porque veo que está conectada y hay una hermana. La plata en la mañana. Y en conjunto, pues, participamos todos de esta riqueza de vocaciones, de esta cultura vocacional en la iglesia. Entonces, a todos ustedes, este agradecimiento en particular. Es importante que seamos conscientes también de que en esta actividad misionera, darnos cuenta de que estamos en el momento de los laicos en la iglesia. Es el momento entonces, ¿verdad?, de ser copartícipes de esta responsabilidad en la misión. La misión es de todos. Todos nosotros, por nuestra condición de bautizados, tenemos que entonces aportar a la misión de la iglesia. Y qué interesante y qué bonito es ver, ¿verdad? Me llama la atención pues la cantidad de personas en este momento conectadas para un proceso formativo, en donde un proceso formativo ya para cada uno de nosotros no implica el hecho de que tenga que estar por obligación, ¿verdad? Sino por convicción. Miren, si hay un elemento fundamental en todo lo que ha sido la sinodalidad, es el hecho de descubrir entonces la necesidad de la formación. La formación ha sido una debilidad en los procesos de pastoral y la formación está ahí establecida entonces desde las consideraciones, resultados, análisis que se han venido estableciendo en las parroquias, en las diócesis, en las conferencias, en las regiones, a nivel del CELAN, digamos en nuestro caso, ¿verdad? Aparece el tema de la formación en el documento para la etapa continental, ensanchar el espacio de la tienda. Aparece el tema de la formación también en el proceso sinodal. Por lo tanto, entonces, para que nosotros asumamos con responsabilidad esta pasión misionera, debemos de formarnos. Por eso yo digo gracias a todos ustedes que están conectados en esta noche, ¿verdad? Con esa convicción, con ese deseo, pues, de seguir formándose. Y en este caso, entonces, si ya nosotros estamos diciendo que es importante esa relación con Dios y con los hermanos, con los demás, con los otros, entonces, en este cara a cara con Jesús, nosotros debemos de crear relaciones fraternas, ¿verdad? Y de ahí podríamos decir, bueno, ¿y cómo estamos viviendo nuestra experiencia de Dios? Nuestra experiencia con Dios, una experiencia intimista, una experiencia individualista, o realmente mi espiritualidad me implica también una relación con el otro. El otro, ¿será que el otro me interesa? La fragilidad humana del otro, la naturaleza frágil del ser humano, me interesa no para chismorrear, ¿verdad? No para decir y criticar al otro o publicar una situación de la otra persona, sino como fragilidad, como realidad, porque en este momento también vivimos una humanidad herida. La herida de la humanidad a mí me provoca algo, me dice algo, o yo estoy muy comodito en mi casa porque puedo decir, no, yo estoy tranquila, yo estoy tranquilo, yo estoy en paz, ¿verdad? Yo realizo mi misión, yo estoy en las comunidades eclesiales de base, ya casi le encendemos una velita, ¿verdad? Pero mi relación con los demás, y ya vamos a ver una situación más adelante, ¿verdad? Que es muy interesante a veces, porque muchas veces nos creemos santulones, creyendo que con la oración y la intimidad con Dios y demás, nos vamos a ir al cielo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa en esa relación con el otro? Por eso, para empezar, este deseo, ¿verdad? De estar impregnados entonces de unas buenas relaciones fraternas. En este cara a cara con Jesús, ¿cómo vivo mis relaciones con los demás? Y podríamos decir entonces y cuestionarnos, ¿qué significa este cara a cara con Jesús?
¿Qué ideas yo tengo de Jesús? ¿Cuál es la imagen que tengo yo de Dios en mi vida? ¿Será que yo descubro, me apasiono por ese Dios de la vida real, concreto, ese Dios que lo puedo palpar en las necesidades humanas, o el rostro humano no me dice nada? Por eso aquí las imágenes, ¿verdad? ¿Qué imagen tengo yo de Dios? ¿Qué me significa entonces estar frente a Dios? ¿Me dice algo la pobreza? ¿Me significa algo una realidad de social bastante dura, crítica, que la vivimos en cada uno de nuestros países? ¿Me dice algo la guerra? ¿Me significa, soy vulnerable ante el drama humano, ante el drama de las migraciones? Porque escuchamos muchas situaciones de las migraciones, ¿verdad? ¿Y para qué se van estos? ¿Y para qué van a sufrir si aquí no sé qué, verdad? Uno puede hablar del drama y hablar mal de las situaciones cuando no ha vivido una realidad concreta. Pero cuando la palpas, cuando la ves de cerca, entonces te cuestiona. Y yo creo que nosotros como creyentes, como cristianos, debemos de estar cuestionados por la realidad. Una espiritualidad encarnada es una espiritualidad en la cual la persona es capaz de sentir, solidarizarse, hacerse, ¿verdad? A la manera de Jesús. Cómo Jesús sintió, cómo Jesús vio la realidad, cómo vivió Jesús y qué hizo Jesús para responder a esa realidad. Y ese es el cuestionamiento en esta noche también, ¿verdad? Porque podríamos decir, en este cara a cara con Jesús, pues nos podemos quedar con esa imagen piadosa, ¿verdad? Del Viernes Santo, de rezar a las 3 de la tarde, qué bonita la imagen de la Divina Misericordia, qué bella la imagen del corazón de Jesús. Yo me compro una imagen grande de la Divina Misericordia, me compro un nacimiento, que por cierto, hay indulgencia, ¿verdad? Para visitar a una iglesia de franciscanos con motivo de los 800 años del pesebre. Pero nos podemos quedar una imagen bonita, plástica de Dios. Pero si a mí no me transforma esa imagen que yo tengo de Dios, entonces, ¿cómo queda esa relación con el otro? ¿Será que no es necesario trascender, pasar a un determinado culto, si se quiere, ¿verdad? De tipo religioso y quedarme ahí nada más con las velitas encendidas ante el Santísimo? ¿O será que esta experiencia me tiene que conducir a otra experiencia más fuerte aún? Porque de lo contrario, pues si aquí yo no veo, como dice el texto del Evangelio, ¿verdad? ¿De qué me sirve? Pues decir que amo a Dios si no lo veo, ¿verdad? Y al hermano que lo veo, que lo siento, que lo palpo, yo pues es indiferente para mí un niño que está pidiendo ahí en la esquina, ¿verdad? Ya nos acostumbramos a ver a los niños pidiendo en los semáforos, nos acostumbramos a ver a las personas ahí en sus situaciones de pobreza, de angustia, de miseria. ¿Y qué hacemos como cristianos? Recemos por las personas que padecen de hambre, ¿verdad? Pero no nos tocamos el bolsillo para ver de qué manera a esta persona, a este vecino que padece hambre, le llevamos una canasta de víveres. O sea, solo nos quedamos con el elemento, ¿verdad? A veces un poco ritualista de la experiencia de Dios, pero no ahondamos en esta experiencia de Dios. Entonces, ¿realmente la realidad nos trasciende o nos quedamos con esta imagen a veces un poco bonita, colorida, de la imagen de Jesús en nuestras vidas? ¿Cómo vivimos y cómo catalogamos esta experiencia? Entonces, podríamos decir, vivimos nosotros la espiritualidad del buen samaritano que tantas veces nos ha reclamado el Papa Francisco, ¿verdad? Respondemos a esta necesidad
de una espiritualidad del buen samaritano. Yo vivo como creyente, como miembro de una comunidad eclesial de base. La espiritualidad del buen samaritano me resulta algo, me significa algo o no. Y de ahí entonces que nos recordemos en este cara a cara con la divinidad, que sí, es cierto, ¿verdad? En el Antiguo Testamento ya nos lo recuerda el Éxodo, cuando Yahvé hablaba con Moisés cara a cara, como habla un hombre con su amigo. Es importante este cara a cara. Es importante estar en la presencia del Señor. Es importante hacer la oración ante el Santísimo. Pero veámoslo en el Nuevo Testamento, lo que se nos dice con respecto al joven rico, ¿verdad? Este joven, algo le faltaba, algo deseaba. Señor, yo cumplo con todos los mandamientos, pero el mismo Señor aquí le responde, ¿verdad? Una cosa te falta. Entonces veamos, en este encuentro con Jesús hay tres verbos del joven rico. Jesús lo encontró, lo escuchó y hubo un discernimiento. Podríamos decir, en nuestra oración nos encontramos con el Señor, escuchamos entonces lo que el Señor quiere de nosotros y hacemos un discernimiento para que al final respondamos entonces, ¿verdad? A esa pregunta del Señor, a este cuestionamiento del Señor, ¿verdad? Vende lo que tiene y dalo a los pobres. Pero el detalle aquí con el joven rico se fue triste. O sea, no fue capaz de dar el paso. Y muchas veces, ojo, ¿verdad? No somos capaces de dar ese paso. Pero estamos llamados a discernir qué es lo que quiere Dios de nosotros en esta experiencia espiritual. Anhelamos entonces, y aquí la pregunta sería, anhelamos el deseo de estar rostro a rostro con el Señor. ¿Qué me implica a mí este deseo de estar rostro a rostro con el Señor? Y podríamos seguir entonces con este cuestionamiento. ¿Quién es ese Jesús entonces del que estamos hablando? En esta relación de ir más allá y de responder a la llamada de Dios, entonces, ¿verdad? Jesús dio respuesta, porque Jesús oraba ante a su Padre, ¿verdad? Se iba de noche, hacía oración, iba al monte, tenía esos encuentros con el Señor. Pero Jesús fue capaz de responder a las necesidades también. Podríamos entonces aquí nosotros decir, buscamos a Jesús entre los pobres. La opción de Jesús en el Evangelio es clara. Su debilidad, su opción es por los pobres. ¿Tenemos realmente nosotros amigos pobres? Podríamos decir, no, es que pobres somos todos, ¿verdad? Pero no, situaciones en extrema pobreza. ¿Y cómo acompañamos esas situaciones de extrema pobreza? Yo lo que quiero es que ustedes vayan en este momento cayendo en la cuenta, ¿verdad? De que no podemos vivir una espiritualidad del cielo, elevada, sin que nos diga nada, sin que nos signifique nada. Si realmente nosotros queremos transformar nuestras vidas han de ser transformadas por el Señor en el Espíritu, ¿verdad? Para realmente entonces darnos cuenta que sí el Señor nos llama, nos envía, pero que quiere que nosotros también podamos responder y que no demos la vuelta tan fácil como el joven rico. Por eso el tema
sugerente para esta noche es importantísimo, ¿verdad? No es un tema fácil, es un tema que nos debe de cuestionar y nos debe llevar también a responder de una manera cercana, así como respondió Jesús. ¿Será entonces que este deseo es una utopía de poder responder a Dios a través de las necesidades del ser humano? Porque lo podríamos ver, ay, qué bonito, ¿verdad? Sí, yo me comprometo. Y es que se tiene razón en la reflexión, ¿verdad? Porque realmente tenemos que ver cómo nos convertimos. Ojo, que la palabra conversión es un elemento significativo para nosotros y hoy en día, en este momento en la iglesia. Tenemos que convertirnos entonces ¿a qué? A que si tenemos ese deseo de seguir al Señor, que no quede nada más en una ilusión, sino que demos realmente el paso. ¿Por qué? Recordemos entonces esta bella reflexión que la dice Eduardo Galeano, ¿verdad? Haciendo referencia pues a un compañero que aprendió de él esta bonita reflexión. La utopía está en el horizonte. Me acerco 2 pasos, ella se aleja 2 pasos. Camino 10 pasos y el horizonte también se desplaza 10 pasos más allá. Por mucho que camine, nunca la alcanzará. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Para eso, sirve para caminar. Cuando hablamos de la utopía es el deseo, no es como deseo utópico de lo imposible, sino como el deseo de querer transformar nuestra vida en acciones. Y fíjense qué interesante. Esta reflexión es muy bonita en cuanto a que también nosotros la podemos considerar. El Papa Francisco hizo, hablando de la utopía, esta reflexión y la podemos aplicar a nosotros mismos. Un joven sin utopía es un viejo adelantado, envejecido antes de tiempo. Un cristiano sin utopía, ¿cómo sería entonces? Un miembro de una comunidad eclesial de base sin utopía, ¿cómo sería? Nos envejecemos en nuestros procesos pastorales. Una utopía, un joven crece bien si es acompañada de memoria, de discernimiento, ¿verdad? Nuestros deseos en la acción pastoral tienen este elemento significativo del discernimiento. ¿Discernimos realmente los procesos? La utopía mira al futuro, la memoria mira al pasado y el presente se discierne. Lo más propio del joven es la utopía. Lo más propio de nosotros los cristianos, ¿qué será? ¿Qué será lo más importante para nosotros como creyentes? Entonces, mi utopía, ¿dónde está en tu horizonte de sentido? ¿Hacia dónde vamos entonces? ¿Hacia dónde caminamos? ¿Cuál es nuestra ilusión? Como comunidades eclesiales de base, ¿hacia dónde caminamos? O nos podemos quedar estancados también, ¿verdad? Bonito este diplomado, 8, 9, 10 sesiones. ¿Para qué nos va a servir? Para decir, ah, sí, yo tengo otro reconocimiento más, otro diploma más, pero realmente esto me va a transformar. ¿En qué queremos transformar nuestros procesos eclesiales? Y en este caso, nuestros procesos de comunidades eclesiales de base. ¿En qué los queremos transformar? ¿Queremos que lleguen más gente? Por el hecho de que hayan 100, 200, 300 personas en comunidades. Queremos que, porque hay asistencia de 100, 200, eso me indica a mí y me asegura que eso va a implicar procesos de conversión, procesos de maduración en la fe.
que me va a implicar procesos de compromiso, que me va a implicar corresponsabilidad para la misión. O sea, ¿qué buscamos entonces? ¿Qué es lo que queremos nosotros? Que la arquidiócesis diga que sí, que hay 500 personas en formación, pero ¿cuál es nuestro horizonte realmente que le va a dar sentido a lo que hacemos? Si no entramos en la dinámica de la conversión, ¿verdad? No vamos a poder avanzar en la búsqueda de los procesos pastorales. En esta reflexión que se ha estado haciendo en este simposio de misión, ¿verdad? Se ha dicho por ahí, escuché esta idea como que la misión ha sido relegada, ¿verdad? Y hay que rescatar, ¿verdad? La misión como parte de la iglesia, no es la iglesia y la misión, sino que es la misión, ¿verdad? Que engloba pues el proceso evangelizador dentro de la iglesia. Y es interesante, se decía ahí, ¿verdad? Que tenemos que formarnos también en estos procesos de misión. Entonces, ojalá que nosotros le prestemos atención también a ello, ¿verdad? En nuestra misión, entonces, la utopía, ¿qué puede significar? Estar pendiente de la justicia, de la caridad, crear un ambiente cada vez más humano, luchar por las cosas tal como deberían de ser, sin rendirse ante las cosas tal como son. Ni modo, no se puede hacer nada, nos quedamos así estancados, siempre hemos hecho lo mismo. Reconocer la presencia de Dios ahí donde ocurren las cosas buenas, ¿verdad? Creer firmemente que podemos aspirar a una vida que valga la pena. Se me había olvidado, no tengan pena en cuanto si van anotando algo, yo les voy a hacer enviar la presentación para que les sirva de apoyo también en su reflexión. Bien, entonces, ¿qué podríamos decir? En conclusión a esto que venimos hablando, quien tiene la mirada en Jesús aprende a vivir para servir. No estamos para nosotros mismos, no nos contemplamos a nosotros, ¿verdad? Sino que estamos entonces para servir. Y en el magisterio del Papa Francisco, prácticamente también la fraternidad está en el tapete. Yo creo que ya todos hemos leído Fratelli Tutti, ¿verdad? Yo esperaría que ya a estas alturas de haber pasado varios años, ya todos nosotros tuvimos que haber leído Fratelli Tutti, ¿verdad? Sí, no es que vamos a pasar ahorita el examen, pero ¿cuál sería el último documento eclesial hasta esta noche que se ha publicado en la iglesia? ¿Cuál sería el último documento que tiene que ver con la vida de la iglesia y la acción de la iglesia? Desde el Vaticano, digamos, oficialmente. La sinodalidad. Pero el último documento de esa sinodalidad. Ahí le comentó. Bueno, Perdón. el día de antier se mandó una carta que se mandó a todo el pueblo de Dios. Correcto. ¿La leyeron? Sí, muy bonita. La verdad que está súper muy. Yo llevo de la mano lo que es la parte de la camino sinodal de esta primera sesión ordinaria. La verdad que la carta está pero espectacular realmente. Y esperamos mañana, ya a las 3 de la mañana de hoy, ¿verdad? De Laudato Si. mañana. Laudato Deum. Esa es otra. Deum. Pero después de esa vino otra, ¿verdad? Porque esa fue el 4 de febrero, perdón, del 4 de octubre. Después, ¿cuál vino? Después vino un documento de la que se hizo en base a Santa Teresita. La exhortación apostólica es la Por lo cierto, por los hallazgos de la Santa Teresa de Jesús, parece ajá. que. Y después vino el Laudato Deum. ¿Sobre qué? Sí, primero vino el Laudato Deum. Sí. Y después sobre la misericordia, ¿verdad? Es la confianza en la misericordia. Y luego la carta sobre el sínodo. Esto para decir entonces que si nosotros vamos, no porque hay que estar leyendo, pero si vamos al día con lo que se dice, ok, todo esto nos tiene que llegar a gestar
actos de fraternidad, actos de relación con los demás, actos de estar unidos, ¿verdad? En ese proceso de escucha con la comunidad creyente. ¿Por qué? Porque la fraternidad es un tema que nos atañe a todos, nos lleva a abrirnos al Padre de todos y a ver en el otro a un hermano para amar. Si la carta no me dice nada sobre la sinodalidad en el buen proceso de la escucha, entonces será otro documento más que no transforma mi vida. Y de ahí entonces podríamos decir, ¿quién soy? Hace la diferencia. Desde lo que yo vivo fraternamente, desde mi forma de ser, desde mi forma de actuar, entonces el otro, los demás dirán, esa persona es diferente, esa persona tiene algo interesante, hay algo en particular en esta persona. Entonces, ¿realmente yo hago la diferencia ante los demás? ¿Cómo me ven los demás? Como agente de pastoral, ¿verdad? O como el agente regañón, el mandón de la iglesia, el que no se puede hacer si yo no estoy y sin mí no se puede hacer nada. ¿Cómo vivimos nosotros esta experiencia entonces también de relación con los demás? Entonces, podríamos decir, ¿cuál ha de ser nuestra misión? ¿Cuál es nuestra misión en definitiva? Y yo creo que nuestra misión debe estar siempre en apertura a asumir la obra de Dios como nuestra. Las comunidades eclesiales de base realmente las asumo como algo personal, me desvivo por esta experiencia, ¿verdad? Puesto que nuestra fraternidad debe estar siempre abierta de tal manera que permita reconocer, valorar y amar a cada persona. Nos amamos en las comunidades eclesiales de base. Nos valoramos, nos reconocemos. O estamos ahí para escalar puestos. No es que ahora yo quiero ser la coordinadora, es que ahora me toca a mí ser el coordinador, es que ahora yo soy la que represento, es que ustedes tienen que hacer esto, ¿verdad? Porque a veces también los laicos en la iglesia a veces somos muy particulares, ¿verdad? Hablamos del clericalismo y también hay clericalismo en el laicado, ¿verdad? Cuando nos volvemos a veces intolerantes con los demás. Pero fíjense que hay algo muy interesante en Christus Vive, en esto que escribió el Papa Francisco con motivo del Sínodo de la Juventud. Cada joven, y podríamos decir, porque yo aquí pues lo aplico para nosotros, pero referido a lo que dijo el Papa, cada joven, podríamos decir, cada cristiano laico, ¿verdad? Cuando se sienta llamado a cumplir una misión en esta tierra, está invitado a reconocer en su interior esas mismas palabras que le dice el Padre Dios. Tú eres mi hijo amado. Por eso, ¿cuál es nuestra misión? Es asumir siempre, es estar en apertura a asumir la obra de Dios. Esta obra de Dios como nuestra. ¿A qué nos llama Dios? ¿Para qué estamos aquí? ¿Cuál es nuestra misión? ¿Y por qué la tenemos que asumir? Porque Dios nos dice, tú eres mi hijo amado. O sea, Dios nos llama, pero debemos de también creer, ¿verdad? Creerle a Dios y asumir como nuestra esta llamada de Dios. Por lo tanto, Fratelli Tutti nos invita entonces a aprender a ser hermanos de todos. En este cara a cara con Dios que nos implica la relación con el otro, tenemos que aprender entonces a aceptarnos y a vivir la cultura del encuentro, no la cultura del enfrentamiento, ¿verdad? Como nos lo señala Fratelli Tutti. A este llamado a crecer la cultura del encuentro, queremos responder. ¿Realmente nosotros vivimos la cultura del encuentro o vivimos la cultura del enfrentamiento? Y entonces acá vamos a tener este momento para compartir en grupos. Digo, aquí en plenario. Yo quisiera en unos momentos y ojalá nos diéramos entonces a la tarea de compartir y de tener esta conversación espiritual.
Fíjense bien, vamos a reflexionar y ojalá podamos compartirlo entre todos y levantar la mano y participar y no tener pena. Hay 4 preguntas que aquí yo les hago y quiero hacer pues este paréntesis. En nuestra vida diaria, alguien puede contestar 1, 2, 3 o la cuarta o hacer una reflexión general, ¿verdad? Pero lo importante es que meditemos en esto. En nuestra vida diaria, ¿de qué manera estamos propiciando la invitación del Papa Francisco a poner en práctica la cultura del encuentro? Miren qué interesante, ¿verdad? La segunda pregunta, desde la misión de las comunidades de base, ¿de qué forma estamos respondiendo a las necesidades pastorales de la iglesia? Dígase a nivel de arquidiócesis, de parroquias, de sectores, de comunidades locales, grupos pastorales y cada uno de los diferentes ministerios. ¿De qué forma respondemos a estas necesidades pastorales? ¿Qué espera la comunidad de creyentes de las comunidades eclesiales de base? ¿Nuestros encuentros eclesiales son una verdadera vivencia de sinodalidad? ¿Vivimos esta escucha al interior de las comunidades eclesiales de base? ¿Cómo vivimos entonces esta experiencia en este momento como comunidades? No sé si Manfredo mantenemos la idea original o aquí en plenaria. Como guste, hermanito, podemos utilizarla ya la distribución o así. Ok. Perfecto. Entonces, vamos a dejar ahorita a nuestro asistente técnico Manfredo, que nos va a llevar a diferentes salas, ¿verdad? Vamos a distribuirnos por salas para que haya oportunidad de dialogar. Se va a partir del momento que nos vayamos, se va a programar 15 minutos para que ustedes entonces en estos grupos de distribución hablen, reflexionen, ¿verdad? Alguna temática de lo que hemos hablado, algo que aquí les propongo en el cuestionamiento de estas 4 preguntas, pero ojalá pues que tengamos esta conversación espiritual en donde nos escuchemos, en donde el otro que tiene que decir algo y que piensa diferente, también pues es válida la reflexión, ¿verdad? Entonces, Manfredo, por favor. Gracias, hermano Lesber. Bueno, ya escucharon las indicaciones, queridos hermanos, y bueno, vamos a trabajar y ahí les vamos a hacer llegar las preguntas a través del WhatsApp a través de WhatsApp y a través de este medio. Así que ánimo y a trabajar todos. Bueno, muy bien. Hay algunos que todavía no integran los grupos. Vamos a ayudarles. Vamos a quitar la pantalla para saber quiénes son. Muy bien. Muy bien. Ahí les va a aparecer una invitación, queridos hermanos, y por favor le dan clic para que se puedan movilizar a las salas. Ahorita les está llegando. Aprovechen a darle clic, por favor. Muy bien. Ahí está, muy bien.
Hermana Lidia, ¿le aparece la invitación? Y hermana Diana, también le mandamos la invitación para que se una. Probé suerte ahí con el grupo, pero no vi que se conectaran. Bueno, aquí quedamos cuatro, tres. Ya sale, solamente queda la hermana Lidia y la vamos a ubicar. Bueno, si no, si les parece, conversamos con este grupo que está siendo asignado de nuevo. Y a algunos les dificulta un poquito darle clic ahí. Hermano Ismael, él es Lerber. Lesber. Hermano Lesber. Sí, sí.
Bueno, ya quedan solamente 7 minutos, entonces automáticamente van a regresar todos. Claro. Ahí la hermanita Yolani haría el cierre. Ah, ok, usted ahorita se Sí, sí, retira. sí, sí. Yo le agradezco de corazón ahí su presencia, hermano. Y discúlpenme. 8:30, ¿verdad? Me dijo. Sí, 8:25 puede terminar para que queden 5 minutos ahí de cierre. Sí, sí, de acuerdo, de acuerdo. Bueno, muchísimas gracias, hermano. Con gusto, cuídese. Igualmente.
Bueno, ya regresamos nuevamente a la sala grande. Ya dimos respuesta a esas preguntas que nos dejó el hermano Lesber. Muy poco tiempo. Sí, ¿verdad? Bueno, que dicha que muy poco tiempo, eso significa que valía la pena. Sí, Una, se nos Hicimos muy chiquito porque estaba bien interesante todas las preguntas. unas dos Dos participaciones. Vamos a ver, Vamos a ver, levanten la mano para que puedan darle la palabra. darle la palabra. Ok, Ahí está tengo la hermana Gloria Leticia Castellano. Canales, la primera, luego sigue la hermana Gloria. Buenas noches. Sí, ¿verdad? Sabemos que el tiempo fue bastante corto, pero fueron preguntas muy, muy concretas y creo que fueron preguntas, ¿verdad? Nos tocó mucho, ¿verdad? En el grupo compartir, ¿verdad? La cultura del encuentro, ¿verdad? Y creo que cuando escuchamos las dos frases, solo nos remontamos, ¿verdad? A estos documentos del Magisterio de Evangelio Gaudium, que el Papa Francisco nos llama, ¿verdad? A una iglesia más inclusiva, nos llama, ¿verdad? A tender más puentes, a estar más en contacto, ¿verdad? Con las personas que de pronto, ¿verdad? Vamos a la iglesia, de pronto les saludamos y entonces, ¿verdad? Sí, creo que tenemos que formarnos, ¿verdad? Un poquito más en esa parte, pero creo yo que la sinodalidad desde ese 17 de octubre de 2021, en la que el Papa Francisco, ¿verdad? Envía el comunicado a todo lo que es a las parroquias locales, ¿verdad? Y entonces creo yo que empezamos, como dicen, a entender un poquito, ¿verdad? La importancia que son estos documentos del magisterio de la iglesia y cómo, ¿verdad? Las comunidades eclesiales de base, ¿verdad? Somos tan corresponsales en esa misión evangelizadora de la iglesia que, que bueno, ¿verdad? Hablamos con nuestras compañeras, ¿verdad? La conversión, también, ¿verdad? El discernir, el saber, ¿verdad? Que la sinodalidad no solamente me lleva a hablar, sino que a quitar tal vez aquellos prejuicios de pronto, ¿verdad? Que solo yo hablo y que de pronto no escuchamos a las otras personas y también, ¿verdad? Esa dinámica, ¿verdad? De traer tantas personas que se han alejado de la iglesia porque cuestión de que aquel me miró mal o que la comida que le dieron a aquella persona fue mejor que la otra. Entonces era como dicen, a romper esos esquemas, cambiar de mentalidad y bueno, ¿verdad? Abrirnos a inculturar, por decirlo así. Entonces pienso yo, ¿verdad? De que no estamos en un 100%, ¿verdad? Nuestras comunidades en esa vivencia sinodal, pero creo que estamos empezando a dar los pasos para formarnos como personas sinodales. Muchísimas gracias, hermana Leti. Ahora le doy la palabra a la hermana Gloria Castellanos. Active su micrófono, hermana Gloria. Perdón. Bueno, gracias. Realmente el tiempo lo sentimos bien corto y dentro de lo que pudimos hablar, fueron casi solamente las primeras dos preguntas, ¿verdad? Pero realmente sí fue bien impactante esa pregunta sobre el encuentro, ¿verdad? Y expresarlo donde vemos de que realmente el encuentro con Cristo es a través de aquel hermano que realmente necesita, ¿verdad? Y se hablaba también acerca de que es bonito ver el trabajo que hoy las comunidades eclesiales de base, ¿verdad? Se están desarrollando. Vaya, por ejemplo, estar pues capacitándonos, ¿verdad? Y todo eso porque nos ayuda realmente a entendernos a nosotros mismos, por ejemplo, este taller, a conocernos realmente, ¿verdad? Y poder así ver que no solamente vamos a pensar, sino que vamos a actuar, ¿verdad? Que nosotros, la fuerza más grande, pues, y, y realmente ver, ¿verdad? Porque el Papa Francisco nos llama a tener una iglesia de apertura, ¿verdad? De que todos somos bienvenidos a nuestra iglesia, ¿verdad? Que no importa qué color de piel, qué es lo que está pensando, o sea, las iglesias están abiertas a todos y para todos, ¿verdad? Entonces esa apertura realmente es una de las cuestiones que nos ayuda también dentro de las comunidades, ¿verdad? A que todos realmente estemos conociendo esto
y que lo podamos lograr, ¿verdad? Que realmente lo podamos también dentro de la parte de la sinodalidad, ¿verdad? Podamos ir entendiendo todo esto, de que realmente vamos a hacer una iglesia con una apertura para todos, ¿verdad? Sin juzgar, como decía uno de los hermanos, ¿verdad? Sino que simplemente acogiendo, acompañando, ¿verdad? A todas las personas y pues abriendo pues nuestras puertas de la iglesia, ¿verdad? Que a veces hay personas que se han sentido que se les cierra pues la puerta, ¿verdad? Que no se sienten acompañados o que no se sienten pues que realmente pueden ir a la iglesia y decirles, vengan, vamos, caminemos juntos. Y parte de la sinodalidad es eso, pues. Hemos, pues, Bien, muchísimas gracias, hermana Gloria. Gracias por su participación. Sigue la hermana Rosalinda. Pues sí, buenas noches. La respuesta de la número 2, desde la misión de las comunidades eclesiales de base, ¿de qué forma estamos respondiendo? Bueno, una es que nosotros estamos gestionando, ¿verdad?, con los mismos miembros de nuestras comunidades, que salgan más animadores, porque nada sirve tener, es como 10 años, una comunidad eclesial con los mismos integrantes si no reproducimos más grupos. Entonces la misión de las comunidades eclesiales de base es aperturarnos más, que salgan más animadores, aunque nosotros digamos, puchica, nos vamos a quedar con 2 menos, pero 2 menos del grupo, pero vamos a abrir 2 comunidades más para evangelizar más. Y formamos partes también, las comunidades eclesiales de base, cada hermano animador forma parte de otras pastorales y que también, ¿verdad?, están evangelizando. Nos formamos, ¿verdad?, gracias a los coordinadores que siempre dan capacitaciones. Las catequistas se forman, miro yo, los grupos de coro los llaman a formarse también, y algunos son animadores, va, bueno, en mi comunidad hay bastantes animadores que son de coro, de catequistas, de delegados, o sea, formamos parte de todas las pastorales para un buen servicio, ¿verdad?, a la comunidad, que es la misión que tenemos, poder evangelizar, ¿verdad?, y que salgan más. Eso tenemos. Y en la parte 3, pues, ¿qué espera la comunidad de creyentes en las comunidades eclesiales de base? Pues, que nosotros sigamos evangelizando más y que seamos solidarios, ¿verdad? Desde la conversión de cada animador y dar un buen testimonio como animador. Y para ser mejor ejemplo en los grupos de cada comunidad eclesial de base y también que ellos miren el cambio que nosotros tenemos en nuestra vida, en nuestro hogar. Y así ellos se animan a cambiar. Pues imagínense que si nuestros grupos nos miran que el animador es malcriado en su casa y que hace cosas indebidas, creen que van a llegar con buen ánimo. No, ¿verdad? Más bien vamos a hacer que ellos pequen. Entonces, desde ahí, pues eso es lo que espera cada grupo, ¿verdad? Los miembros que integran, que el animador sea un animador, ¿verdad? Pero de los buenos, que sean de buen ejemplo, ¿verdad? Eso es lo que tenemos. Y en la número 4, pues tenemos que nuestros encuentros eclesiales son una verdadera vivencia, si no la da, pues dependiendo, porque los temas vienen muy enriquecedores en la evangelización. Pero si el animador es activo, no se va a dormir la gente. Ahí depende de cada animador, ¿verdad? Pero los temas vienen para qué, muy bonitos y muy lindos y a las personas les encanta, ¿verdad? Y más cuando el animador es bien creativo en los signos, ¿verdad? Que lo que se pide se lleva, ¿verdad? Entonces ahí, y si el animador también dice, bueno, hermanos, aunque les toque pagar las copias, pero hay que sacar, ¿verdad? Los temas, porque imagínense si solo el animador está hablando, entonces es de compartir también para que no se nos duerman nuestras personas que tenemos ahí a cargo, ¿verdad? Entonces hay que darles para ponerlos a ellos a participar también. Entonces va a ser una verdadera vivencia, ¿verdad? Y que también nos caminamos todos juntos, ¿verdad? El, pues ponerlos, ¿verdad? Ser empáticos también con todos, ¿verdad? Ponerlos, tener empatía con los demás, poder ser solidarios con ellos, solamente. Yorani, un asuntito nada más por el tiempo. No sé si hay oportunidad o si yo me puedo extender unos 10 minutos de lo establecido. Entonces, podemos, 10 minutos más necesita, hermano. Sí, para terminar, para dar oportunidad a las 2 personas que todavía tienen la mano levantada y que sean breves, pues, ¿verdad? La pena es no correr, pero también por el compromiso que ustedes tienen que a las 8:30 se cierra, ¿verdad? Pero si me permiten 10 minutitos para terminar la reflexión, encantado. Está bien, hermano. Solamente las 2 participaciones de las hermanitas Mari y de Leticia.
Y sigue usted. Buenas noches. Nosotros en nuestro grupo éramos 4 y hablábamos fue muy enriquecedora la conversación, nos quedamos picados. Cuando el Papa nos dice cómo estamos viviendo en la práctica la cultura del encuentro, pues decíamos que quizá no a un 100%, pero sí ya vamos en las comunidades de base, ese es su carisma, el encontrarnos con otros, ir con otros, y a nivel de América Latina, pues estamos también en cada momento encontrándonos y reencontrándonos. No digamos aquí a nivel de nuestro país, en las diferentes diócesis, a nivel del país tenemos un equipo que nos encontramos cada 2 años. Y es muy rico esto porque al encontrarnos con gente que tal vez es la primera vez que nos vamos a encontrar, pero solo el hecho de que ellos son comunidades de base y nosotros también, entramos en un sentido de familia. Y la segunda pregunta que nos decía qué espera la iglesia, ¿verdad? De las comunidades eclesiales de base, pues nosotros decíamos, así platicando, veíamos que estábamos en diferentes áreas pastorales, nosotros siempre hemos dicho y hemos creído que somos iglesia, entonces estamos como responsables para hacer que esta iglesia avance, se dinamice y llegue a los que están alejados este mensaje a través de nosotros. También participamos con otras áreas pastorales, por ejemplo, yo les decía en el grupo, yo soy catequista, soy miembro extraordinario de la comunión y participo a nivel diocesano, a nivel nacional, en diferentes experiencias de la pastoral nacional, o sea, cómo va caminando la iglesia a nivel de Honduras. Entonces, sí sentimos que tenemos esa responsabilidad porque la comunidad eclesial de base nos da ese amor a la iglesia, el sentirnos nosotros responsables de cuidar la iglesia, de que nuestro testimonio sea vivo para que nadie pueda encontrar en la iglesia motivos de discordia. Entonces sí sentimos que al decir que somos iglesia, nosotros somos responsables, nos sentimos responsables de la iglesia y de participar en las diferentes áreas pastorales donde la iglesia nos llama o el Señor nos está llamando. Las otras 2 preguntas, pues casi las unimos con lo que habíamos dicho al inicio, ¿verdad? Que veníamos a recalcar casi en lo mismo. Muchas gracias. Gracias, hermana Mari. Le cedemos la palabra a la hermana Leticia. Sí, buenas noches, hermanos y maestros formadores. Cada pregunta con sus respuestas pues tienen su secuencia, ¿verdad? En lo que el Papa nos pide en la cultura del encuentro, desde la formación de la sinodalidad y todavía en estas formaciones últimas que hemos tenido, como les decía yo a mis compañeras, en los 2 últimos temas, donde yo debo conocerme a mí misma y aceptarme a mí misma, ver mis errores y corregir mis errores. Así yo voy a ir a enfrentarme con los hermanos y aceptarlos tales como son. Tratarnos como verdaderos hermanos, independientemente de cómo seamos, ¿verdad? Y así vamos a convivir como hermanos. ¿Y cómo vamos a responder a las necesidades pastorales de la iglesia? De esa misma manera, porque si trabajamos conjuntamente con amor a Dios, con amor de hermanos, vamos a dar ese ejemplo y vamos a formar hermanos donde van a ir a superar esos problemas de diferencias y van a ser hermanos que van a crecer en la espiritualidad y van a formar con facilidad parte de cada una de las pastorales. Entonces, ese es el producto que saldrían de nuestras comunidades eclesiales. ¿Qué espera la comunidad de creyentes del hacer? Que seamos corresponsables, que seamos corresponsables en todo, como animadores, como hermanos, ¿verdad? Para dar el ejemplo. Desde la misión del hacer, ¿de qué forma estamos respondiendo a las necesidades pastorales? Ya lo dije atrás. Y la última pregunta, nuestros encuentros, repítame la última pregunta, dice. Y son una verdadera vivencia sinodalidad nuestros encuentros. Claro, si yo estoy cumpliendo con los 3 primeros aspectos, vamos a hacer un verdadero ejemplo de sinodalidad, en donde yo voy a ir a la escucha del hermano, en donde yo lo voy a saber escuchar, independientemente de cómo hable, cómo se porte. Si nos miramos por igual, esa es la hermandad, esa es la fraternidad
que nos pide el Papa Francisco y que debemos de ser siempre para ser unos verdaderos, una verdadera feligresía, unos verdaderos formadores y miembros de pastorales, como ejemplo de iglesia. Muchísimas gracias, hermana Leticia. Adelante, hermano. Sí, no, yo creo que es una riqueza, ¿verdad? Escucharnos. Y eso muchas veces es lo que nos hace falta. Miren, y esta experiencia, hoy por el tiempo, ¿verdad? Pero en la experiencia del día a día con nuestra gente, con las personas que vienen a las comunidades, eso es lo que nos hace falta y lamentablemente todavía no lo hemos podido consolidar, ¿verdad? Escucharnos, esa escucha que implica también una serie de aspectos, ¿verdad? De los cuales tendríamos que abordar, porque si la gente se siente escuchada, entonces eso significa que pueden seguir creciendo en la fe. Por lo tanto, el diálogo, la empatía es fundamental. Por lo tanto, entonces yo creo que estamos llamados a esto, ¿verdad? Lo que ya decía el Papa cuando inauguró el Sínodo de los Jóvenes. Comprometámonos a frecuentar el futuro para hacer posible que germinen sueños, suscitar profecías, florecer esperanzas, estimular confianza y demás. Y aquí la pregunta es, ¿nosotros realmente estamos llamados a frecuentar el futuro y hacemos germinar sueños, suscitamos profecías, damos esperanza en nuestras comunidades? ¿Realmente llenamos a las personas, a la comunidad de la alegría del evangelio? Y por otro lado, creo que, miren, esto es duro. Yo creo que tendríamos que aprendernos de memoria. Si hay algo que tendríamos, yo siempre les digo en la formación a los agentes de pastoral, ¿qué aprendo yo de Fratelli Tutti? Deberíamos de aprender el numeral 223 y el 224. Todos deberíamos de aprendernos de memoria estos dos párrafos o numerales de Fratelli Tutti, ¿verdad? Que es muy interesante. ¿Por qué? Porque nos dice, estemos atentos a decir palabras de aliento que reconforten, que fortalezcan, que consuelen, que estimulen, en vez de palabras que humillen, que entristezcan, que irriten, que desprecien. ¿Realmente somos nosotros, agentes de pastoral, que consolamos, que fortalecemos, o somos de las personas que humillamos al hermano? Esto es muy duro. Y en el 224, a veces para dar esperanza es suficiente en ser una persona amable, que deja al lado sus ansiedades, su urgencia, para prestar atención, para regalar una sonrisa, para decir una palabra que estimule a los demás. ¿Realmente nosotros somos fraternos con nuestros hermanos? No seamos entonces una iglesia que no llora frente al drama de sus hijos, ¿verdad? De los jóvenes. Nunca nos acostumbremos a ver todas las situaciones, como yo decía al principio, a verlas como normal, ¿verdad? Aprendamos a llorar cuando veamos situaciones inhumanas, injustas. Ojalá que nosotros no seamos los primeros injustos en nuestras casas, ¿verdad? Cuando tenemos señoras que nos ayudan en el aseo doméstico y somos tremendos, ¿verdad? Somos los primeros que debemos de cuestionarnos. Fíjense que en el Sínodo de los Jóvenes, uno de los temas también que se abogaba ahí es el tema de los migrantes, el tema de los abusos, y actualmente es uno de los temas recurrentes también en la pastoral, en la respuesta de las acciones pastorales de la iglesia. ¿Qué estamos respondiendo ante los migrantes? Entonces, ¿cuál es nuestra vocación? Es ante todo una vocación a la caridad en la familia y a la caridad en toda la vida social política, ¿verdad? Estamos llamados entonces a comprometernos desde la fe para ser constructores de una nueva sociedad. Y fíjense que muchas veces perdemos el tiempo preguntándonos quién soy, en donde realmente lo que deberíamos de preguntarnos es, ¿para quién soy? ¿Para quién somos nosotros como comunidades eclesiales de base? Somos para Dios sin duda, pero Él quiso que seamos también para los demás, ¿verdad? Y esto nos lo dice en el documento de Christus Vivit para los jóvenes. ¿Somos realmente para los demás? ¿Somos un don para los demás o no? Y además también
hablando del domum, hace 2 años el Papa nos proponía esta reflexión, ¿verdad? En cuanto a lo que nosotros debemos de estar atentos también, oídos ante las necesidades. Por lo tanto, tenemos que salir a los caminos y estamos invitados a que todos nos encontremos, todos nos encuentren. Nadie es ajeno, nadie puede sentirse extraño o lejano a este amor de compasión. Todos estamos llamados entonces a ayudar al hermano, pero debemos de salir de nosotros mismos. Por lo tanto, no podemos de hablar de lo que hemos visto y oído si no lo vemos, si no accionamos, si no actuamos. Y para este domingo de las misiones que lo celebrábamos el domingo pasado, el Papa nos iluminaba también en la reflexión con esta frase, ¿verdad? Y con este título, Corazones ardientes, pies en camino. Realmente nos arde, como decían los discípulos de Emaús, con razón nos ardían los corazones, pero esos corazones nos tienen que arder de la presencia del Señor para ponernos en camino. Porque de nada sirve entonces decir, ¿verdad? Este cara a cara con Dios, si este cara a cara no me transforma. Y en este camino del domum, el Papa nos daba un itinerario del discípulo misionero. Este ponernos en camino implica corazones que arden cuando Jesús nos explica las escrituras. Los ojos abiertos cuando lo reconocemos en la Eucaristía. Pero este reconocimiento entonces nos lleva a ponernos en camino para responder a las necesidades de los demás. Solo así entonces podemos decir que todos nosotros somos discípulos misioneros en salida. ¿Por qué? Porque vivir la misión es aventurarse a desarrollar los mismos sentimientos de Cristo. Y hay algo muy particular en la carta que el Papa Francisco envió el año pasado, en donde en esta carta apostólica con referencia al 4º centenario de la muerte de San Francisco, ¿verdad? Nos hablaba de que todo pertenece al amor. Aquí hay unos aspectos que yo les anoté con respecto a San Francisco de Sales. Y es como para decir la idea esta, ¿verdad? Bueno, ¿y cómo vivimos entonces en nuestra relación con Dios? ¿Vivimos bien en nuestra relación con Dios? Muchas veces hablamos de las devociones, pero estas devociones realmente me llevan a la entrega generosa del hermano. ¿Por qué? Porque muchas veces somos angelicales en la meditación. Miren qué fuerte lo que dijo, lo que hace referencia el Papa con esta carta apostólica. Podemos ser muy angelicales en la oración, en la meditación, pero bestiales en la relación con los demás, en la conversación con el hermano. Miren qué duro que es esto, ¿verdad? Dice el Papa, yo temo a esas personas cuando elevan los ojos, la mirada hacia el cielo, los ojos en blanco, pero dejan de lado el compromiso con el hermano. Yo creo que nos viene muy como anillo al dedo, ¿verdad? En esta reflexión, que yo creo que es lo central de todo, ¿verdad? De este cara a cara con Dios y con el prójimo, con el hermano, ¿verdad? Si realmente amamos a Dios, amemos al hermano y no tengamos entonces esta dualidad, ¿verdad? De ser ángeles con Dios y volvernos demoniales de nuestros hermanos. ¿Qué espera de nosotros entonces la comunidad de creyentes? Decíamos ahí en una de las preguntas. La respuesta la podemos encontrar en Sesla Confiant, ¿verdad? Este tema tan bonito sobre la confianza en Dios que el Papa Francisco nos acaba de regalar el 15 de octubre y que de igual manera también recoge un poco. En definitiva, ¿qué es lo que se espera de nosotros? El amor. Este amor debe seguir siendo siempre el corazón ardiente de la iglesia, un amor trinitario, un amor eucarístico. La caridad es la clave de mi vocación, es la clave de nuestra vocación.
Por lo tanto, las obras de amor al prójimo son la manifestación externa más perfecta de la gracia interior del Espíritu. Yo creo que tenemos la respuesta en este documento que el Papa nos acaba de regalar. Y al decir también mi relación con Dios, mi relación con el hermano, no podemos perder de vista también la relación que tenemos con el mundo y en este caso el cuidado de la naturaleza. ¿Y dónde se manifiesta este cuidado de la naturaleza? Ya el Papa nos lo indica en Laudati Deum que acaba de enviarnos el 4 de octubre. O sea que esta formación estamos tocando temas neurálgicos del magisterio del Papa Francisco. Es que no estamos disociados, no estamos lejos del magisterio de la Iglesia con respecto a lo que debe de ser o considerarse en este tema de esta noche, ¿verdad? Fíjense que ahí el Papa nos dice, a los fieles laicos no quiero dejar de recordarles la motivación que brota de la propia fe, porque sabemos que la propia fe auténtica no solo da fuerzas al corazón humano, sino que transforma la vida eterna. Se nos invita a acompañar este camino de reconciliación con el mundo, el esfuerzo de los hogares por contaminar menos, reducir los desperdicios, consumir con prudencia, va creando una nueva cultura. Entonces también estamos comprometidos, ¿verdad?, con la casa común. Finalmente, entonces, ¿verdad?, realmente estas son las cosas que pueden acabar con la utopía de la fraternidad. Estos sueños, si no nos llevan al compromiso, ¿verdad? Y si tenemos rupturas. La espiritualidad sin una encarnación ni profecía, es decir, todo espiritualizado, pero sin importarme mi hermano. La misión sin importar los pobres. El dinero sin la austeridad y la misericordia. La devoción al santo sin el seguimiento de Jesucristo. Muy devotos y demás, pero ¿qué pasa con el verdadero seguimiento de Jesús? Entonces, hagamos nuestro el llamado que nos hizo el sínodo recientemente, ahorita el 25. La iglesia necesita escuchar a los laicos, a las mujeres, a los hombres, todos llamados a la santidad en virtud de su bautismo, ¿verdad? De su vocación bautismal. La iglesia necesita escuchar a las familias, sus preocupaciones, el testimonio cristiano. Necesita acoger las voces de aquellos que deseen ser involucrados en ministerios laicales. Es decir, la iglesia necesita de todo el pueblo de Dios. La iglesia nos necesita. Acudamos entonces a este llamado. Por lo tanto, entonces estamos llamados a caminar juntos y hacer posible este encuentro, ¿verdad? Esta escucha y este discernimiento. Ya recordamos lo que nos decía en el joven rico, ¿verdad? Jesús, en primer lugar, encontró en el camino al hombre rico. Después escuchó sus preguntas y finalmente lo ayudó a discernir. Este ha de ser el objetivo también nuestro como comunidades eclesiales de base. Y finalmente, el Papa, haciendo referencia a la carta que se mandó también, lo último que dijo en el sínodo, hace referencia la carta y el Papa en su alocución también dice lo siguiente: el mundo en el que vivimos y que estamos llamados a amar y servir, también en sus contradicciones, exige de la Iglesia el fortalecimiento de las sinergias en todos los ámbitos de su misión. Todos tenemos que apoyarnos. Precisamente el camino de la sinodalidad es el camino que Dios espera de la Iglesia del tercer milenio. Recordó esto el Papa recientemente en algo que ya se había publicado el 17 de octubre del 2015. Entonces, tenemos toda una actualización, ¿verdad?, de invitación, de llamada de parte de la Iglesia en el compromiso misionero. Que Dios los bendiga y qué gusto haber compartido con ustedes pues esta reflexión. Muchísimas gracias, hermano Lesbeth. Pues realmente nos hizo todo un recorrido por varios documentos de la Iglesia y nos deja en amar y servir.
agradecerle pues su clase y sobre todo pues esa compañía que tiene usted allí mismo. Nuestros hermanos ministros extraordinarios de la Eucaristía, me imagino atentos a ese amor de los amores que tiene a su lado, que nos ha llenado de sabiduría, de paz, de alegría en esta clase, aparte de todo lo que usted nos ha dejado. Muchísimas gracias, hermano. Y qué gusto, entonces seguimos unidos en la oración, ¿verdad? Ojalá que ustedes como agentes de pastoral, como personas creyentes, personas pues en la acción misionera de la iglesia, no perdamos, ¿verdad? Este perfil por donde la iglesia nos conduce en este momento, ¿verdad? Y sobre todo creamos, ojalá que seamos creadores de fraternidad. A estos estamos llamados también en esta apertura sinodal. Así es. Y bueno, pues llegamos a nuestra oración final, para cual invito a la hermana Blanca Echeverri a que la haga, por favor. Bueno, gracias. Cerramos nuestros ojos y nos ponemos en actitud de oración con un corazón agradecido, un corazón ardiente y pies en camino. Nos despedimos de esta formación del día de hoy con la oración que el Señor nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Y a ti, Madre Santísima, Madre de las Misiones, te decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y que la paz del Señor quede con todos nosotros, y con en el nombre de Jesús. Amén. Santa María del Camino, ruega por nosotros. Santa María de la Paz, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchísimas gracias a todos. Pasen feliz noche. Amén. Buenas noches. Buenas noches. Todos bendiciones. Gracias. Amén. Feliz noche. Feliz